Los frentes de Pokrovsk y de Chasiv Yar siguen siendo un hervidero de tensión, con combates que parecen no ceder en su intensidad. Las fuerzas rusas han estado llevando a cabo ataques en el área, centrándose especialmente en las zonas de Kalinivka, Minkivka, Klishivka y Vilahora. Pero la resistencia está siendo enconada por parte de los ucranianos. Lo mismo ocurre en los alrededores de Vuhledar, donde los enfrentamientos son también dramáticos, pero donde Rusia parece haber penetrado en el este de la ciudad. Recordad que Vuhledar era un fortín que había resistido todos los envites de los rusos y ahora, por lo menos esto es de lo que nos informan los blogueros rusos y también los medios de comunicación estatales de la Federación Rusa, parece que lo estarían consiguiendo. Los ucranianos es cierto que afirman que los enfrentamientos existen y que continúan, pero no reconocen ganancia alguna territorial de los rusos en la región. Pero si incluso los rusos tomaran el control de Vuhledar, los analistas creen que esto no les ofrecería una ventaja operativa significativa. Porque todos sabemos que el verdadero objetivo todavía sigue siendo la toma de Pokrovsk, que es un nudo logístico que es muy importante para los intereses defensivos de Ucrania. Y ahí Rusia, por ahora, realiza avances en el sureste, pero es cierto que todavía no definitivos. Los objetivos de Vuhledar y de Pokrovsk, en cierto modo, parece que se retroalimentan, porque tomar uno debilitaría al otro, pero Pokrovsk todavía resiste. Así que Vladimir Putin, que desea controlar totalmente el Donbass, ve que su deseo avanza a un ritmo muy lento, aun cuando ya controle el 80% de la región. En este empuje están siendo las bombas planeadoras guiadas y también la aviación rusa las que están consiguiendo los mayores avances y los mayores éxitos para Rusia, y que enclaves como Vuhledar, que se habían resistido durante mucho tiempo a la obstinación rusa, ahora estén en peligro de caer en sus manos. Por otra parte, en la región de Kursk, que supongo que también os lo estáis preguntando, Ucrania ha estado a la defensiva, logrando algunos avances, no muy significativos, y particularmente en una zona concreta, en el rayón de Glushkovsky, al oeste del saliente ucraniano. No obstante, estos progresos no han sido fáciles. Las fuerzas rusas han respondido con una serie de contraataques bastante fuertes, desplegando unidades de élite, como la Brigada Aerotransportada 83 y otros elementos de las tropas aerotransportadas de la Federación Rusa. Todo con el intento de contener el avance ucraniano. Con lo cual, el resultado global, a mi juicio, es un estancamiento, con ambos lados luchando por cada centímetro de terreno y sin que haya confirmación de cambios sustanciales en la línea del frente. Por ahora, lo que está ocurriendo aquí parece ser una consolidación de las posiciones. Cada bando está reforzando sus defensas, se está preparando para lo que podría ser aún una larga y agotadora fase de esta guerra de desgaste que al fin y al cabo inauguró en el año 2022 este mundo en llamas. Ahora mismo Ucrania está claramente a la defensiva, pero es cierto que ninguna de sus capitales está rodeada por el enemigo, todavía, lo que querría decir que la guerra aún está lejos de la derrota para los ucranianos. O por lo menos esto es lo que debe estar pensando el presidente Volodymyr Zelensky cuando visita a sus aliados occidentales y afirma que aún hay tiempo no solo para parar a Moscú, sino incluso para derrotarla. Es cierto que la sensación, visto desde fuera, es que Zelensky está en una carrera contra el tiempo, porque la guerra se intensifica y a él nos lo encontramos en un maratón diplomático, presentando lo que llama su plan de victoria ante los líderes del mundo. Por ejemplo, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el canciller Scholz y con otros líderes clave gracias a la Asamblea Plenaria de las Naciones Unidas. Está claro que va buscando asistencia, la asistencia que Ucrania necesita desesperadamente. Tan desesperadamente como lo ha necesitado cualquier país que se enfrentara a una potencia. Y esto ya lo hemos visto en el pasado en el caso de guerras como la de Corea, la de Vietnam o en Afganistán. Por supuesto que un país militarmente más débil que una potencia necesita ayuda para salir adelante. Pero quizá lo más sorprendente es que encontramos que una potencia, como es el caso de Rusia, necesita ayuda también para salir adelante contra un país más débil.
Pero de esta cuestión que obviamente vive Rusia hablaremos un poquito más adelante. Por ahora Zelensky está mostrando un plan para la victoria a sus aliados, es decir, una estrategia que podría llevar a Ucrania a la victoria. Pero lo cierto es que no conocemos todos los detalles de ese plan. Lo que sabemos es que Zelensky busca una mayor ayuda militar y financiera, cosa que ya conocíamos, y también garantías de seguridad a largo plazo, lo cual también sabíamos. Estas garantías de seguridad faltaron, por ejemplo, en el memorándum de Budapest, cuando Ucrania decidió devolverle a Rusia las muchas armas nucleares, cerca de 1 millar, que estaban estacionadas en su territorio, a cambio de que Rusia respetara la soberanía y el territorio ucraniano. Que ya hemos visto que la agresión rusa no ha tenido una respuesta defensiva por parte de aquellos que firmaron también el memorándum, con la intención, se suponía, de garantizar la seguridad ucraniana. En cualquier caso, como os digo, la campaña diplomática de Zelensky está siendo muy intensa, aprovechando la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y así está intentando reunir apoyos y está realizando reuniones con todos los líderes mundiales y políticos estadounidenses que puede. Incluso hizo una visita simbólica a una fábrica de municiones en Scranton, en Pensilvania, la ciudad natal de Biden, en donde se están produciendo proyectiles precisamente para las fuerzas ucranianas. Y aquí el mensaje es claro: Ucrania necesita más apoyo, y no lo necesita mañana, sino que lo necesita ahora porque los rusos están incrementando la presión. Una pieza clave de su plan parece ser la posibilidad de obtener autorización de los países occidentales, como sabéis, para el uso de misiles de largo alcance, que puedan alcanzar objetivos dentro de Rusia. Y para ejemplificar su éxito, ha estado bombardeando depósitos de armamento que los rusos, no se sabe por qué extraño motivo, se empeñan en concentrar en determinadas localizaciones, y que Maxar, la compañía de satélites, nos ha permitido observar en su antes y en su después. Recordad también que la incursión en Kursk que han hecho los ucranianos tuvo varias intenciones. Por cierto, que esta incursión tuvo la oposición de los generales ucranianos, entre ellos de Saluni. Os decía que no solo tenía el objetivo principal de obligar a los rusos a desviar recursos del este hacia esa zona, sino que tenía un objetivo secundario de demostrar a los aliados que el ejército ucraniano aún era capaz de realizar ofensivas si es que tenía el material necesario para hacerlo. Y este es el punto en el que se ve a Occidente todavía atada por el temor a una escalada que le ha planteado de forma bastante cruda en los últimos tiempos Vladimir Putin con sus amenazas nucleares. Ya sabéis que algunos analistas piensan que Rusia podría realizar un test nuclear como medida de disuasión, aunque todo esto obviamente está todavía pendiente de lo que ocurra. Es cierto que en los altos mandos de los ejércitos occidentales sigue sin verse la utilidad de dar permiso para que los misiles de largo alcance puedan ser utilizados dentro de Rusia, a pesar de las fotografías de Maxar. Otra de las ambiciones que presenta el plan de Zelensky es la adhesión de su país a la OTAN. Pero aquí todos somos conscientes de que hay un problema, y es que algunos miembros de la alianza ven con gran desconfianza ofrecerle una membresía a Ucrania mientras siga en curso este conflicto en concreto. Y por otra parte, el reloj avanza aceleradamente en contra de Zelensky cada día que pasa y que nos aproximamos a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que podría ganar Donald Trump, el cual ya, como sabéis, ha expresado escepticismo sobre la ayuda a Ucrania y ha dejado claro que va a buscar un acuerdo rápido con Rusia, tan rápido que dice que lo conseguiría antes de tomar posesión del cargo, lo cual amenaza con cambiar drásticamente la dinámica del conflicto y la posición de Ucrania. Por si fuera poco, el plan de victoria de Zelensky enfrenta desafíos internos y externos. Algunos diplomáticos occidentales consideran que su estrategia podría no lograr que Rusia se sentara a una mesa de negociación. Y el tema de las concesiones territoriales es especialmente delicado dentro de casa para Zelensky. Él ya ha dejado claro que no está dispuesto a ceder el territorio, porque los ucranianos no quieren. Pero todos sabemos que al final será la guerra la que marcará lo que es aceptable o no. Quizá, y no sé cuál es vuestra opinión, la diferente percepción que tiene Zelensky y que tienen muchos de sus aliados depende de la resistencia, de ese palabra tan feo, la resiliencia que ha demostrado Rusia. A pesar de que ha pedido blindados y tanques sin fin, el presupuesto del gobierno de Rusia no se ha reducido de forma significativa. Claro que también ha sido gracias a que las sanciones occidentales nunca se han hecho cumplir de manera exigente. El petróleo y el gas han seguido navegando por los mares y muchos de los productos necesarios para la guerra
que necesitaba Rusia han seguido alcanzando ese país a través de terceros países, sobre todo, como sabéis, de Centroasia. Por otra parte, Rusia ha incrementado enormemente su gasto militar y ya nos anuncia que para el año 2025 alcanzará los 142.000 millones de dólares, lo que representa un 6,2% del Producto Interior Bruto de Rusia, lo cual va a exceder con mucho lo que gasta Rusia en salud, en educación, en asuntos económicos o en política social. Pero en este punto Rusia tiene las preferencias claramente establecidas y Putin sabe que no se puede permitir el lujo de una derrota militar con Ucrania, aun cuando sus ganancias territoriales sigan siendo desesperadamente lentas y costosísimas en términos humanos y materiales. Toda su posición política claramente estaría en peligro en el caso de una derrota. Recordad que en Rusia las derrotas militares no acaban bien para los gobernantes. Y aquí es donde China entra en escena, porque vosotros no dudaréis que este país haya sido fundamental para la resistencia de Rusia, ¿verdad? Cuando se afirma por parte de muchos comentaristas que Rusia se enfrenta a 50 países en esta guerra, como si todos los países de la OTAN estuvieran con sus ejércitos, con sus tanques en Ucrania disparando directa y activamente contra Rusia, también habría que preguntarse si Rusia, al contar al menos con 3 socios muy fieles, como son Corea del Norte, Irán y China, también está contando con una ventaja que no es justa. En cualquier caso, no solamente estos 3 países han colaborado, sino que muchos otros están cooperando con Rusia a través del comercio para su resistencia militar. Los ucranianos han dejado caer la idea en las redes sociales de que alrededor del 60% de los componentes extranjeros encontrados en las armas rusas provienen de China, cosa que oficialmente China niega, pero con ella deberían negarlo muchos otros países, porque no es necesario que esos componentes los haya fabricado China. Los hechos cantan una historia bastante trágica para los intereses ucranianos. Es que se han encontrado chips avanzados y otros componentes tecnológicos en los explosivos y en los sistemas de armamento que han logrado analizar los ucranianos, y allí se han encontrado elementos no solo de fabricación china, sino estadounidense, japonesa, irlandesa y de otros múltiples países occidentales. La pregunta es, ¿cómo llegaron ahí? Y es aquí donde China aparece, porque la respuesta parece ser que a través de rutas comerciales chinas. De aquí nace la desconfianza enorme de Ucrania con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que ha propuesto, como se ha publicado recientemente, en colaboración con China, un plan para iniciar conversaciones entre Rusia y Ucrania, con el objetivo de poner fin al conflicto. Obviamente Zelensky ya lo ha rechazado, calificándolo como destructivo. Y entenderéis que tiene razones para hacerlo. El plan chino-brasileño viene apadrinado por China, pero hace un llamado a la desescalada, al diálogo directo, sin exigir que Rusia se retire de los territorios ocupados, cosa que parece inaceptable. Y aun cuando el plan de paz incluye 6 puntos como son el cese del fuego, el diálogo directo, el respeto a la soberanía, evitar sanciones unilaterales, solo las que marque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la estabilización económica y garantías de seguridad. Todo lo cual suena muy bien sobre el papel, pero le falta el asunto de la retirada rusa para que los ucranianos estén contentos. Todo esto suena bien sobre el papel y habría que ver si es posible llevar a las partes a una mesa de negociación para tratar de determinar cómo salir de este embrollo. Pero en cualquier caso, favorece a Rusia porque, en última instancia, lo que estaría promoviendo son los objetivos que tiene Rusia para el final del conflicto, no los objetivos que tiene Ucrania. La soberanía, la apelación a la soberanía territorial habría que ver cómo encajarla, pero ya sabéis que Rusia se ha apoderado, entre comillas, legalmente de todos estos territorios. Y puede parecer amargo plantearlo así, pero ahora, en este punto, tenemos que preguntarnos por las alternativas que tiene Ucrania. Ucrania se centra en la cuestión del material bélico porque tiene un problema con la mano de obra, es decir, con los soldados con los que puede contar, ya que está constreñido demográficamente, por una parte por la emigración que se produjo en el país al principio del conflicto y también por la propia pirámide demográfica que muestra una escasez de jóvenes, de tal forma que entiendo que Ucrania no querría sacrificarlos en este conflicto y quizá por eso la edad media del ejército ucraniano es tan elevada. El problema, por lo tanto, acaba yéndose al asunto material. ¿Cuántas municiones nos van a suministrar? ¿De qué calidad? ¿Qué tipo de sistemas podemos utilizar? ¿Y dónde podemos utilizarlos? Y este punto de los sistemas y de las municiones
es un punto donde tanto Estados Unidos como la OTAN subestimaron la necesidad de mantener una producción capaz de hacer frente a conflictos de alta intensidad, cómodos como estaban, supongo yo, en su propia prosperidad económica. Y ahora Ucrania se enfrenta a una crisis aguda y continuada desde hace casi un año de proyectiles de 155 milímetros, que obviamente son esenciales en esta guerra de desgaste que está planteada ahora mismo en el frente del este. Fijaos que la producción de estos proyectiles en realidad ha sido históricamente baja. Entre 2014 y 2015 los Estados Unidos no añadieron ningún nuevo proyectil a sus reservas y durante años la producción se mantuvo en ritmos realmente muy reducidos. Para empeorar las cosas, muchas de las plantas de producción son antiguas y han sufrido múltiples problemas técnicos. El caso destacado está en la planta, por ejemplo, esta de Stanton, unidades de calibre 155 que ha visitado Zelensky y que también ha sufrido muchos problemas hasta que ha llegado este momento de empezar a renovarse y por lo tanto a incrementar sus capacidades. Con este horizonte, los políticos occidentales, más preocupados seguramente por lo que van a hacer el fin de semana que por cuál será la situación geopolítica europea dentro de 5 años, empiezan a mostrar claros signos de fatiga. El entusiasmo inicial se está comenzando a desvanecer, lo cual se manifiesta de maneras diversas. La entrega de armas y municiones claramente se ha ralentizado y los debates interminables sobre la provisión de sistemas de armas más sofisticados yo creo que parecen una clara estrategia de marear la perdiz. De hecho, en mi opinión, hay muchos políticos europeos que conocen de primera mano cuál es la situación de apoyo a Ucrania y por esto tienen razones para ser escépticos sobre la viabilidad de una victoria militar ucraniana. Y lo digo porque ellos son precisamente los que no colaboran de manera especialmente decidida con Ucrania para que ésta triunfe. Así que Zelensky se ha topado de frente con un escepticismo enorme respecto de su plan de victoria. El plan, vamos, no ha impresionado a nadie. Y alguno lo ha descrito como una lista de deseos que nada va a cambiar las reglas de juego de esta guerra. En cierto modo, me da la sensación de que todos están esperando a que pase noviembre y las elecciones en Estados Unidos para que se aclare el horizonte, o mejor dicho, para que el presidente que se elija y que recién esté llegado al cargo empiece a tomar decisiones para saber a qué atenerse. Porque en cierto modo Kamala Harris también es una incógnita. Así que no sorprende que en las cancillerías occidentales duden y que uno de los elementos de la duda sea el crecimiento de la producción de armamento que hacen los rusos. Los políticos es cierto que a mí en esto me sorprenden, porque si se pusieran a mirar más allá de la guerra de Ucrania se empezarían a preguntar ¿qué va a hacer Rusia con un ejército con más armamento y más moderno y mayor cantidad en el futuro? Y ya sé que he contado muchas cosas, pero permitidme que las recoja todas en una reflexión final. Yo lo que veo es que esto en concreto es el éxito de Putin, que sin estar avasallando a los ucranianos en el frente de batalla, oponiéndose a unos ucranianos que no disponen de tanto material como querrían y al que se le ponen limitaciones para usarlo, esté Putin consiguiendo derrotar a los aliados ucranianos, sobre todo a los europeos, dentro de sus propias cabezas, que quizá es el campo de batalla más importante de todos.